Una nueva experiencia. Con espíritu de radio. Con imagen de televisión. Nos ves y nos escuchás en el formato que quieras. Siempre me gustó el eslogan de Agofa TV, con espíritu de radio, con imagen de televisión. Es verdad, está bueno. Sí, Que, muy bueno. Es verdad, lo define. Exacto. Nos Nos ves en y el nos formato escuchas. que querés. Sí. Eso es todo lo nuevo que se vino. Bueno, recién hablábamos, antes de llegar aquí al estudio, de qué importante que es el hecho de hacer ejercicios físicos, aeróbicos, el hecho de caminar rápido, correr, Ir al gym. subir Sí. y bajar escaleras, exacto. Sí. Es contrario, y lo que no se recomienda es una vida sedentaria, que lo que produce puede producir una insuficiencia cardíaca, Claro. y eso sí. mucha gente no lo tiene en cuenta. Claro, aparte sirve para relajarse, para descargar un poco también. Claro. Sí, Hace sí. muy bien a la cabeza. Sí, hay un estudio muy importante que es algo igual que lo vivimos, lo sentimos, que dice que salir a caminar marca una diferencia en nuestra productividad y bienestar. Ajá. Y analizaron a personas que salían o quedaban 20 minutos sentadas Claro. y de personas que se quedaron 20 minutos caminando, y había una diferencia grande entre el cerebro de esa persona. Claro, Claro. cómo toman en cuenta el cerebro también, Sí. claro. ¿Cuál es la claro. actividad? Sí, Sí. las diferencias. Sí. Hay que ser certeros con esto, porque la vida sedentaria ocasiona o puede ocasionar serias dificultades cardíacas, y también tener en cuenta otros valores, que es el colesterol, Claro. los triglicéridos. Sí. Por ahí, cuando dan valores altos, es muy probablemente porque sea más allá de las comidas y de los alimentos que uno consumamos diariamente, es esa vida sedentaria Claro. que muchos profesionales especialistas del tema no aconsejan. Claro, sí, falta de actividad física, que es tan importante como el simple hecho de caminar, justamente. Exacto. Sí, para lo físico y también para la salud mental. Sí, O sea, sí, yo exacto. hago mucho foco en eso, que hace bien salir Exacto. a caminar. Yo soy medio antideporte, yo soy media Pero salir a chancleta. caminar. Pero me gusta salir a caminar. Claro, está bueno. es Por lo menos lindo. ir. Hoy en Rosario, que tenemos parques tan lindos, Sí, plazas sí, tan sí, Y lindas. caminás y está Sí, perfecto. sí. Sí, una caminata hace bien. Yo por lo fui menos. deportista, muchos años, como Ujú. ustedes saben, y después hubo un periodo en donde, 20 años, por ejemplo, Ujú. que no se caminaba nada más. Claro. Y retomé, bueno, ustedes saben, lo cuento para el que no me conoce, Sí. retomé hace 3 años y medio, no solamente reduje Sí. el peso corporal, sino también el tema de alimentación. Claro, Sí. acompañado de la alimentación, que Claro, es muy importante. claro. Sí. Ujú. Porque a veces yo salgo a correr o a caminar y veo gente muy ágil, pero obesa quizás. Entonces, como que por ahí no le da tanta importancia a la alimentación. O sea, por ahí Claro. corre, hace ejercicios diariamente, pero le falta lo otro. Sí, Claro, lo un que pasa es que es equilibrio. un complemento. Sí, un equilibrio de todo. Y Claro. es complicado, pero al mismo tiempo es necesario. Exacto. Pero es importante también salir a caminar solamente si no tienen, porque hay gente que realmente no tiene tiempo. Es que Quizás es real. trabaja Sí, mucho sí, y bueno, sí. salir a caminar, Sí, algo por lo respirar un menos. poco, sí. Y algo la que te naturaleza. guste. A mí me pasa mucho que hay muchas cosas que no me gustan del deporte, pero no voy a hacer lo que a mí no me gusta hacer. O sea, Claro. sé que un deporte de fútbol, de básquet, eso no lo voy a hacer porque sé que no sirvo para eso, pero sí, a mí me gusta bailar, me gusta Claro. el pilates. O sea, Sí. uno me parece que está bueno encontrar lo que le gusta, lo Seguro, que seguro. es útil para eso y lo que va a disfrutar, porque también no es lo mismo hacer deporte y no disfrutarlo, estar en el Exacto. gimnasio y Hay- estar Claro, como triste, ir sí. obligado. o es ir lo obligado, peor. Sí, sí. ir tipo desganado que sea a... un peso, que sea una carga. Claro. Hay que hacer otro tipo de ejercicio y que te guste realmente. Ujú. Aparte sirve de descargo también. Es que sí, Cuando hay que venís, tener en cuenta esas sí, Sí, todo sí, el sí. día lleno Sí, de sí. cosas y decís, bueno, voy al gimnasio a descargarme. Ujú. Y realmente te sirve. Ahí tenemos la fotito que hablaba Ahí antes está. de cómo cambia Bueno, el mientras cerebro. estamos hablando, obviamente estamos al aire, Ya siempre estamos, decimos ya estamos. buenas. Ya la bienvenidos, vimos. bienvenidas a todos, a todas, como decimos siempre, ¿viste? Mencionamos a todos y todas, porque después se ofenden, ¿viste? Cuando Todos Sí, y no lo todas mis- nada más, Marce, por favor te lo Exacto, pido. Tenemos un equipo lleno de mujeres. Pero bueno, agradecemos a todos los que nos siguen permanentemente, como Sí. siempre decimos cuando empezamos Línea Directa. Y ya tenemos aquí en Agofa TV, tenemos más de un año
de trayectoria en Es verdad, Marce. en el streaming de Agofa TV. Sí. La saludamos de paso a Agostina. ¿Cómo te va, Agostina? ¿Cómo Buenas, estás? Agos. Que opera controles allí permanentemente, ahí, todo Sí. el día está Agostina. Sí, a hasta full, acá. ¿eh? Literalmente. Ahí con la camiseta. Bueno, quien tiene el gusto de hablarles, Marcelo Malvestiti, me acompañan Jacqueline Celis y Lara Pidal, así sacando fotos, Isela Torres. Gracias, Isela, ¿cómo te va? Gracias por acompañarnos. Bueno, ahora sí, ¿les parece? Vamos a darle paso al primer invitado. Está con nosotros Guillermo Ferretti. ¿Quién no lo conoce? Periodista deportivo de la ciudad de Rosario. Es una figura emblemática del periodismo local. Sí. Cuenta con una trayectoria de 30 años Bien. en la profesión, con cobertura, esto es por hacer hincapié, con cobertura en el Club Atlético Rosario Central. Y hace poco, bueno, recientemente fue destacado, fue distinguido por el Consejo Municipal de Rosario. ¿Cómo te va, Guillermo? Gracias por estar con nosotros. No, un gusto. Buenas. Muy amable. Saludo a todos. Bueno, vamos a hablar un poco de periodismo, esto de medios de comunicación, redes sociales, todo lo que se vino con fuerza, que es esto de estar y navegando permanentemente por las redes, esto de que hablábamos a veces, el periodismo ciudadano, bueno, Sí. que hablamos. ¿Cuáles son, bueno, en principio te pregunto, cuáles son tus sensaciones luego del reconocimiento por tu labor durante 30 años de periodismo? Fue algo muy especial, la verdad no lo esperaba, me sorprendió. Yo tengo 30 años ininterrumpidos en LT8 de trabajo. Previamente había trabajado en otras radios, pero la distinción llega haciendo base en los 30 años en LT8 y por haber escrito un libro, la biografía Sí. de Ángel Sof, Ujú. Ángel Canalla. Exacto. Que eso también fue un regalo que me dio la vida, poder hacer el libro de Don Ángel, no de una... Te lo pidió él, ¿no? Yo le hice el ofrecimiento, digamos, tuve una charla con él, nos veíamos todos los días porque yo cubría los entrenamientos de Central en esa época ya, cuando estaba Don Ángel, y la verdad rápidamente aceptó y tuvimos muchos años haciendo el libro, porque Don Ángel nunca quería dejar de dirigir, siempre seguía con su afán de dirigir la primera división de Central. Sí, sí, sí. Bueno, tu padre fue también distinguido, José Luis fue distinguido, Claro, él ¿no? fue distinguido como científico, pero a la vez tuvo una segunda distinción más importante que la de ciudadano ilustre. Ahí no creo que llegue. Esa es lo máximo, ¿no? Hacía un par de años que lo habían distinguido en el mismo recinto, obviamente. Bien, Bien. ¿ejercés solamente el periodismo oral o el escrito también? Estoy colaborando en La Capital y tuve varios años, 25 en El Ciudadano, escribiendo. Así que práctica hay bastante. Bien, ¿y cuál te sienta mejor? ¿Cuál te gusta más? Y tiene cada uno su encanto. La bien. radio tiene eso de la imaginación, Sí. que acá la estamos perdiendo con las cámaras. Pero Sí, bueno, obviamente. es otra cosa. Sí. Pero la radio tiene mucho de imaginación y lo escrito tiene el placer de al otro día o una semana después volver a leer lo que escribiste, Claro. algo que te guste, que hayas escrito, que no sea tanto en lo gráfico en un diario, que estás en el día a día y vas contrarreloj, estás trabajando Sí, claro. a contratiempo, digamos, para dejar la nota del día, lo informativo. Pero de vez en cuando escribir algo para releerlo está bueno. Cada uno tiene su encanto, la televisión también tiene lo suyo, la espontaneidad, la instantaneidad también, que va de la mano más de la radio y no tanto de lo escrito. Claro. Y respecto a esto, ¿cómo analizás actualmente el periodismo escrito? El escrito, y mira, está complicado el tema de los diarios de papel, cada vez se venden menos diarios, Sí. se siguen escribiendo con la misma intensidad y pasión de siempre, pero lo que se lee más es vía web, página web de cada medio. Yo lo veo en la Capital, uno tiene la posibilidad aparte de mensurar, de contar quién leyó, cuánta cantidad de gente leyó tu nota, distinto a lo del diario que es, aunque vendan 5.000 ejemplares, no sabes cuántos leyeron tu nota. Es más fácil de mensurar ahora en la red, en la página web del diario. Pero lamentablemente yo pensé que iba a tardar un tiempo más en perder el diario, la costumbre. Pero los jóvenes no noto que lean mucho diario, miran mucho más la información en las redes y leen títulos, alguna bajada, y no creo que lean el desarrollo tampoco de notas largas. Hasta se lee en redes sociales, te diría. Claro. Ni siquiera casi en la web. Sí, Conozco claro. muchos casos. Sí. Sí, últimamente está el tema de los reels, que Sí, uno sí. dice, te preguntan, ¿viste tal programa? Y uno vio 3 o 4 reels y dice, sí, lo vi, y vi en realidad Los recortes. 4 minutos del programa, de Sí. una hora, Sí. ¿no? Sí, Eso sí. también. ¿Y cuál es tu opinión en base a eso?
vos decís que está bueno, hay que ver sí o sí el programa completo. Es una novedad. Yo Bien. cuando era chico, siempre doy el mismo ejemplo, veíamos a Negro Olmedo los martes Sí. a la noche. Si te lo perdías, Chau. chau. Claro, no había. no lo veías nunca más. Es verdad. Y ahora los programas tienen la salida en el momento que vos los busques en el celular. Claro. O sea, son atemporales. Vos elegís cuándo los ves. Ese es un cambio tremendo. Claro. Bueno, recién mencionábamos el periodismo ciudadano, se lo hemos preguntado también a otros periodistas que pasaron por aquí por Línea Directa. Vos pensás, primero, ¿qué pensás, ¿no? De esto del periodismo ciudadano? Aquel que ve una noticia y la envía, sea un medio oral o un medio gráfico. Sí. Y si esto de bucear en las redes sociales, si las redes sociales un poco, de alguna manera, aceleraron los tiempos de la comunicación en el periodismo. Empiezo por la segunda, Sí. sí que lo aceleraron. Yo por eso te decía, el tema del periodismo gráfico, el diario de papel, para mí, yo no lo iba a ver desaparecer y estoy viendo sus últimos pasos. A una transformación, a que sean diarios en los que haya notas de opinión, de lectura, pero la información, lo instantáneo, está en este momento. Estamos hablando, ya está, Sí. ya fue. Voy afuera y engancho la otra pregunta que me hacías. Tengo un celular y un choque, saco una foto, la subo y ya está la noticia en las redes. Claro. Y en el diario sale mañana. Claro. Entonces, esa instantaneidad que tienen estos aparatos celulares, las redes para viralizarlo, es imposible de competir para un diario. Por eso digo que se van a ir seguramente transformando a esto de opiniones, notas de investigación, pero la información del día a día para el diario ya queda totalmente viejo. Lo hablábamos días pasados sobre este tema que dice Guillermo, ¿no? Sí. La importancia de que alguien en la calle registre un hecho y lo envíe a los medios, pero después está el periodista, esto Claro. es siempre la discusión, El tratamiento es verdad. periodístico. que la redacta, que la ordena, que la estructura la noticia. Eso es importante. Digo, apuntamos a eso, ¿no? Porque decíamos periodismo ciudadano, pero cualquiera, entonces, ¿para qué estudiamos periodismo, Él es comunicación? un cazador de noticias, uno que está en la calle y tiene la oportunidad de ver, presenciar o participar Sí. de una situación, un robo, o decíamos recién un choque, pero después tiene que estar el análisis periodístico para desarrollar bien la información, ¿no? Claro. Claro. ¿Y qué datos importantes recolectaste en las coberturas de Rosario Central? Y eso es muy amplio la pregunta, la voy a enfocar más a algo básico. Yo hago crónicas, Sí. entonces todos los días busco información de Central y trato de, poniéndome en el lugar del hincha de Central, qué le gustaría escuchar, Claro, qué sí. querría saber ese día y qué información hay con qué lo puedo sorprender también. Muy Son bueno. distintos enfoques para que no sea aburrido y sean todos los días iguales las crónicas que hace uno. Hay que buscar con la red social X, por ejemplo, te da chance de hacer encuestas. Claro, Sí. sí, Entonces sí, sí. generas tu propia encuesta Sí, está y buenísimo. va moviendo un poco a tus seguidores a que Claro. participen, a que estén activos en la red. Sí, poder utilizar diferentes herramientas para captar la atención también. Sí, seguro, a eso me refería. Sí, sí. Que las crónicas no sean reiterativas, porque en el trabajo nuestro, sino de cobertura de práctica o entrevistas, es un poco siempre lo mismo, hay que buscar diversificarlo. Sí, Sí. obvio. ¿Y cómo ves la actualidad del club? Y inmejorable, es el mejor equipo del torneo en el año, en la tabla anual. Mejoraron la cancha, Central tiene hoy un montón de cuestiones para creer que puede clasificar a jugar la Copa Libertadores el año que viene, que es un objetivo importante. Está peleando, puede también salir campeón del torneo Clausura. Está en un buen momento, lo repatrió a Angelito Di María, que es el jugador más importante de fútbol argentino. Sí. Algo de celos hay en Buenos Aires al respecto, que hay mucha crítica, Sí. que a Central lo ayudan y otras cuestiones que para mí tienen que ver directamente con esto que Di María está en Rosario. ¿Crees que lo ayudan a Central? Yo no sé si lo ayudan directamente. Sí es innegable que lo que irradia Di María genera Eso, claro. una cierta protección de parte de los árbitros. No es lo mismo dirigir a Di María que a vos o a mí. Claro. sí, sí. Es totalmente, está dirigiendo uno de los jugadores más importantes Sí, el de la nombre historia del lo fútbol tiene. argentino. Claro. Entonces, es entendible también que el árbitro ejerza cierta protección sobre el jugador, pero no creo que lo estén ayudando plenamente a Central como para desacreditar o
que el trabajo del equipo, del cuerpo técnico y de los dirigentes no valga nada. Pero en la historia del fútbol esto ha pasado en otros equipos también, no Y es sí, que solamente... los que hoy se quejan. Claro, exactamente. A eso iba. Sí, Los que hoy se quejan, seguro. Sí, sí, seguro. Incluso cómo ha cambiado la llegada de Di María, cómo ha cambiado el funcionamiento de equipo. Yo miraba, por ejemplo, a Malcorra y a Sí. Campás. Han cambiado, han mejorado muchísimo el rendimiento, más allá de que no se puede dudar de la calidad futbolística de ambos jugadores. Pero digo, la llegada de Di María también produjo eso, ¿no? Sí, reinventarse, especialmente Claro. para Malcorra, cambiar de posición. Claro. A los 38 años, reinventarse no es fácil. 38 digo para el fútbol. Sí, sí, claro. sí. No, Sí, sí, no sí. es que ya uno sea viejo a los 38 No, años. exacto, exacto. Pero Sí, para sí. un futbolista, él tuvo que reubicarse en el equipo y aparte perder cierto protagonismo porque Sí. los focos están sobre Di María. Sí, es Sin verdad. embargo, se las ingenia para seguir siendo no solo un jugador importante del equipo, sino ídolo de la gente. Claro, y fue Claro. efectivo. Sí, muy Por eso. efectivo. Ujú. Muy. ¿Cómo recibiste la noticia del fallecimiento de Russo? Y no nos sorprendió porque viene de un proceso largo. Inclusive nosotros lo compartimos con él en Central. Sí. Entonces no fue sorpresivo. Lo que rescato es que él eligió la forma. O sea, él quiso trabajar hasta el final y tener la posibilidad de elegir la forma de despedirte no es poco. O sea, para ciertas situaciones que un día te levantás y perdiste un ser querido, saber hacia dónde vas, hacia dónde transcurrís tus últimos días, no es poco. Y creo que él tuvo esa posibilidad de elegirlo en Boca, dirigir hasta el último momento. Hasta 10 días antes estuvo en el campo de entrenamiento Sí. trabajando. Sí, sí. Entonces, creo que se fue como quiso y que el que se va como quiere se va en paz. Claro. Claro. Total. Yo digo, cómo se fue deteriorando, ¿no? La salud Sí. de Russo, porque recordamos cuando justo lo enfocan en un partido de fútbol que estaba, en un partido de Boca, que se durmió. Sí. Estaba en el banco de suplente y se durmió. ¿Cómo Sí. le pegaron con eso también? Porque, es decir, hasta cuestionaron y él ya se venía sintiendo mal, ya Y estaba mal. el deterioro fue de la mano de lo que te digo yo, de elegir esa forma. O sea, Claro. Sí. si claro. no, Quiso nos seguir hubiéramos dado trabajando. cuenta. Exactamente. Exacto. Sí, sí, sí. Guillermo, vos en cuanto al periodismo específicamente deportivo, ¿vos qué valorás más? ¿El aprendizaje, o sea, lo que aprendés día a día, porque hoy nunca terminamos de aprender en Nunca. todos los órdenes, o el conocimiento que vos tenés en 30 años o más de profesión? Y mira, hay un poco de todo. El conocimiento es importante, eso sin duda, como decíamos antes, para hacer un análisis periodístico, para tratar una noticia, es fundamental. Pero la práctica es tanto o más importante. El ejercicio es para Van mí de la clave. mano. Sí, y a lo mejor es un poco más importante la práctica que el Bien. conocimiento, porque el ejercitar día a día, yo creo que te va dando una capacidad de resolver situaciones en esto que es en vivo, que hay que salir al paso en cualquier Claro. tipo de situación. Sí. Eso te lo da la práctica. El conocimiento, insisto, es muy importante, pero me parece que la práctica es clave para que un periodista crezca en su profesión. ¿Y qué huella pensás que dejaste en estos años de profesión? Y la más importante es el libro, Bien. porque cada vez que busca alguien alguna referencia de la vida de Sof, sale la cita del libro. Claro. Bien. Cuando vos buscás algo de Sof, cita Ángel Canalla, tal frase, tal entrevista, tal parte. Por eso creo que eso va a quedar por siempre, es un Claro. legado Bien. que uno deja en lo cultural. Sí, Y eso es un mimo para uno también. ¿Sos consumidor de programas de streaming? ¿Te gusta el streaming? Y poco. Bien. Busco más de humor que Bien. de otra cosa para entretenerme algún rato. Claro. En algún viaje por ahí cuando estoy con el teléfono, pero no soy fanático. Sí, Bien. a lo mejor de ver programas viejos de YouTube claro. o música. Sí. Claro. Eso sí, pero para pasar el rato y sin Bueno. buscar nada periodístico. Bien. Perfecto. En otro orden de temas, leía que, por ejemplo, hay un periodista polaco, Kapusinski se llama. Sí. Él decía o dijo que primero, antes de ser buen periodista, tenés que ser buena persona. Sí. Y me quedó tan grabado cuando leía eso, y leía lo de Guillermo Ferretti, que él nunca, en un párrafo que leí, que él nunca traspasó los límites de la ética. Bien. ¿Qué te genera eso cuando vos o te cuentan o lo lees, no? Y eso lo escribió un amigo, si no es difícil de que te escriban algo así. Gustavo Conti, que hizo una hermosa nota en La Capital referida a la distinción que recibí en el Consejo Deliberante la semana pasada. La verdad, emociona porque que tus compañeros de trabajo vean eso y te lo resalten, te lo destaquen,
primero evita la autorreferencia, que Sí, claro. no Sí. está buena y a veces no te dejan alternativa. Pero, insisto, lo escribió un amigo, un gran periodista, Sí, Gustavo excelente. Conti, Sí. gran periodista, intachable para mí también. Y buena gente también. Sí, y cuando leí la nota, lo llamé, la volví a leer, le mandé un mensaje de nuevo, o sea, la leí como 3 veces la nota, me encantó y él la escribió, sé que en 5 minutos, me lo dijo él porque era de vivencias la nota, o sea, de haber compartido muchos años en el periodismo. Te da la posibilidad de decir algo bien habré hecho en el periodismo, Claro, claro, sí, para claro. que Sí, te puedan claro. decir una frase así, me Claro. parece interesante. Sí, igual que lo de la distinción, ¿no? Que fue Claro. aceptada en forma unánime por los miembros del Consejo, ¿no? Sí, No sí, hubo sí. ninguno que pusiera alguna objeción. Sí, Claro, exacto. total. ¿Y vos qué valorás más del periodismo? Se cuestiona a veces que el periodismo es materia opinable, ¿viste? Opinamos de todo, hablamos de Claro, todo. que cualquiera puede ser periodista. ¿Viste? Claro, principalmente en Buenos Aires, ¿no? En algunos medios, incluso hasta se enciman, ¿viste? Bueno, eso Sí. es otro tema, pero se enciman, no se dejan, no se escucha, mejor Exacto, dicho, sí, entre sí. ellos. Esto de opinar constantemente, investigar o hacer preguntas ingeniosas. Y lo de las preguntas ingeniosas me gusta. Yo no soy un gran entrevistador, no me considero un gran entrevistador, pero en campo, postpartido, tengo charlas con jugadores y me gusta buscar alguna pregunta distinta a las habituales para que el jugador también sienta interés en la nota, ¿no? Ujú. Porque si no son todas las preguntas iguales. La verdad, con el tema de las entrevistas o del periodismo de opinión que decías antes, Sí, hay roles, eso está claro en los programas, sí. en los que discuten especialmente. Uno ve que hay un tema a favor, un tema en contra, hacen bandos, hablan uno arriba del otro. A mí lo que no me gusta es cuando se opina mucho sobre temas que requieren cierto conocimiento y se opina livianamente. Exacto. Claro. Total, sí. Eso Sí, no me sí, gusta. Sí. Pero Sí, porque- lo diferencio de los programas estos que dicen ustedes que uno grita arriba del otro. Sí. Esos son roles. Uno dice, yo voy a defender a Boca, vos defendés a River, vos defendés a Racing. Sí, a Claro, es un propósito, acuerdo. Sí, Exacto. Claro, Sí, es un claro, acuerdo. Claro, exacto. Bueno, leíamos acá con el equipo, con Lara y con Jacqueline, leíamos que, bueno, y lo vemos permanentemente en los diarios, que se terminaron los correctores. O sea, ahora se le llaman supervisores. ¿Viste? Bueno, lo que antes decíamos correctores. ¿Qué pasa con los correctores? Porque a veces los diarios, algunas frases o algunos, digamos, la sintaxis fallan algunas cosas, hay errores u horrores a veces que uno lee. Pero esto es también porque faltan correctores. Yo me río porque en 25 años del diario, te imaginas cuando uno arrancó, yo no había escrito Sí. nunca nada, y tenía un corrector específico para mi sección, y yo llegaba tarde al diario con las noticias de la práctica de Central y me ponía a escribirlas. Y el corrector, yo escuchaba que iba tecleando y decía 9:30, 10 de la noche. Claro. ¿Quién escribió lo de Central? Y yo le decía, ¿sí sabes que lo escribí yo? Me dice, bueno, ahora léelo, así se escribe, no como lo escribiste vos. Claro. El corrector te ayuda, Importante, a sí. aprender a escribir todos los días un poco más. Es importante Claro. eso. Muy, muy importante. Sí, pero sí. si nadie te corrige los Claro. errores, justamente uno no aprende, no sabías Claro. que estaba mal. Claro. Y hoy ese es el tema, que capaz nadie te dice que está mal. En la vieja radio había un gerente artístico que escuchaba toda la programación. Y cuando vos pasabas por algo, yo trabajaba siempre fuera de la radio, cuando pasabas por algo, negrito, vení, el otro día dijiste esto, dijiste esto. Claro. Claro. Esa corrección hoy no No es. se hace Claro. en No es ningún así. lado. sí. Claro. Y está buena, me parece que hace falta. Ujú. Es Hace falta. fundamental. Sí. Yo en mi primer partido que cubrí vestuarios, estaban haciendo notas y yo, falta de experiencia, no tenía todavía una entrevista y estaba esperando que termine el DLT2. Entonces digo al aire, cuando termine de hablar tal jugador con LT2, habla con nosotros. Me llamó el gerente, me dijo, la próxima vez que nombré la otra radio, Claro. Claro, claro. Claro. Bueno, son lindas anécdotas esas para Sí, contar. sí, muy bueno. Bueno, nosotros te agradecemos mucho No, por que favor. hayas estado aquí. Lo único que me quiero preguntarte antes que te vayas, si realmente, porque lo discutimos también nosotros eso, en la escritura, si se sigue conservando
esto de la B invertida, el qué, cuándo, dónde, cómo, como lo aprendimos, lo que estudiamos periodismo y Yo comunicación. Yo Ahí sí, está. Se sigue si hago un usando. encabezado de una nota, Ahí va. qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué. Se sigue respetando eso. El link. Yo sí. Exacto. Bien, sí. Porque a veces lo leemos y no... Sí. Si no están las no- 6 preguntas esas en el encabezado, yo digo, no, algo me falta y lo reviso. Claro. Claro, bien. Claro. Yo, para mí son esas. Bien. ¿Qué, quién, cuándo, cómo, dónde, por qué? Y los periodistas nuevos, o sea, los recién llegados a las redacciones, ¿lo cumplen eso? Yo no trabajo en redacciones ahora, trabajo desde afuera. Ah, Claro. Yo me imagino que si no tienen alguien encima que les esté diciendo, es más difícil que lo Sí, hagan. sí, Claro. Pero para mí, si no tiene eso, falla. bien. sí, sí, obvio. Gracias, Guillermo, por No, estar. por favor. Muy amable. Gracias. Gracias. Muy jugosa la nota, Sí, sí, sí. productiva. La verdad que sí. Guillermo Ferretti, un experimentado del periodismo local, Sí. periodismo deportivo local. Le agradecemos mucho que haya estado con nosotros. Bueno, como decimos siempre, damos vuelta a la página. Sí. Bueno. Damos vuelta a la página. No tenemos Tenemos- cortes. Mientras se van difundiendo los auspiciantes, Sí. siempre agradecemos a todos ellos, a todos los que nos siguen, nos acompañan, están con nosotros, Sí. hacen posible también Línea Directa. Obviamente. Sí, obviamente. Así que Agradecemos. el agradecimiento interminable para ellos. Bueno, ahora sí, gracias Guillermo, ya se está retirando, te saludo. Gracias, gracias Muchas por estar. gracias. Bueno, está con nosotros Cristian Prado, pasamos a otro tema Sí, totalmente otro tema. diferente. Es Siempre. filósofo, es terapeuta holístico. Vamos a hablar sobre la filosofía como proceso terapéutico o bien como purificación del alma desde antaño a los tiempos actuales. Muy bueno. Exacto. ¿Cómo te va? ¿Cómo estás, Buenas Cristian? tardes. Gracias. Buenas. Muchas gracias por invitarme. Bueno, en principio ustedes saben que fue papá, o sea, es papá, Sí. pero digo, hace días, Ah, así que felicitaciones. felicitaciones nuevamente, yo le mandé un mensaje días pasados, pero Muchas bueno, gracias, ¿cómo sí, está sí. todo? Bárbaro, 10 Todo puntos, bien, la familia, cargando, como- sí, perfecto, imagino. por suerte. Sin dormir, seguramente. Eso puede ser. Pero muy bien. Acomodándonos a los tiempos, Claro. a las Qué rutinas. Claro. Qué lindo. Sobre todo lo que se fue alterando un poco de nuevo, pero bueno, Claro. bien. Bien, bien. ¿Nombre? Ariadna. Ariadna. Ah, Bien, qué bien, bien. lindo. Me gusta. Ariadna. Bueno, Cristian, ¿por qué razones se considera la filosofía como proceso terapéutico? Bueno, en realidad esto empieza, no sé si tiene una fecha histórica, o sea, Ajá. Bien. si un filósofo lo consideró y ahí arrancó toda la cuestión, pero sí, a través de la historia de la filosofía, vamos viendo cómo ciertos filósofos y personajes históricos abordaron la filosofía como una cura, como una cura del alma y una cura del cuerpo también. Bien. O sea, hay evidencias en Occidente que, por ejemplo, en Epidauro, o sea, había un santuario donde la gente iba a hacerse baños purificadores y donde había un personaje que se lo consideraba semidios llamado Asclepios, que se consideraba hijo de Apolo, Sí. que era médico. Entonces la gente acudía a esos santuarios a hacer baños en fuentes y aguas termales y después hacía lo que se llama una cura de sueño. La Donde cura su- del sueño. Sí, Bien. donde supuestamente las personas descansaban profundamente y ahí el dios o alguna cuestión metafísica se revelaba a través de los sueños y la persona curaba. O sea, hoy podríamos decir, bueno, un descanso y produjo que el inconsciente Claro. se lanzara, pero bueno, no podemos decir que había inconsciente en esa época. O sea, Claro, como- no se sabía como todavía. concepto, claro, Claro. como Sí, sí, concepto sí. no. Bien. Pero bueno, y luego también los pitagóricos. Los pitagóricos eran, digamos, una secta, digamos, de filósofos que, además de ser matemáticos y geómetras, se consideraban filósofos y tenían también toda una terapéutica diaria que iba desde no comer carne hasta escuchar cierto tipo de música para equilibrar la armonía del alma. Sí, para purificar Claro. sería. Para Claro. claro, había toda una purificación del alma. Lo cual eso después va a ser retomado por Sócrates, digamos. Pero él va a hacer la purificación del alma a través del diálogo, digamos, Claro. de la mayéutica. O sea, Sí. él pone mucho hincapié en la parte ética del ser humano y que dialogando, bueno, se descubren las verdades del alma. Acordémonos que Sócrates está en plena guerra con los persas, o sea que había una época muy convulsiva Ujú. de Occidente. Y luego, después de Sócrates, bueno, va a venir Platón también proponiendo
una terapéutica del alma, pero ya a nivel más metafísico, digamos. Claro, bien. Digamos, el mundo de las ideas, de elevar el alma por sobre las pasiones, etc. Y luego tenemos la tradición de los estoicos, o sea, la ataraxia, control de los sentidos, Sí. imperturbabilidad. Y luego Epicuro, que para mí es uno de los más agradables, porque él proponía lo que se llamaba tetrafármacos, o sea, las 4 curas del alma, que era comer bien, o sea, controlar las pasiones, digamos, los excesos, Sí. regular los excesos. Proponía que había una comida, un alimento que era natural para el cuerpo y había un alimento que era innatural, que provocaba placer inmediato, pero dolor a lo largo, o sea, a lo largo del tiempo. O sea, Sí. entonces había una regulación de los sentidos, pero también una regulación de las pasiones del alma también. Y Bien. Epicuro convivía con sus amigos filósofos en lo que llamaba el jardín, que se había retirado de la ciudad. Él proponía retirarse de las ciudades, como Atenas, ciudades muy ya corrompidas por las cuestiones políticas y por las guerras, y hicieron su vida aparte, en un jardín, Claro. el jardín de Epicuro se llamaba. Entonces Claro. ahí dialogaban, comían bien, reguladamente, meditaban, había ciertas máximas de Epicuro que proponía que la persona no temiera a los dioses, por ejemplo, Bien. que tampoco temiera a la muerte, porque él decía, cuando nosotros somos, la muerte no está, y cuando la muerte llega, nosotros ya no somos. Claro. Entonces, tenía todo ese tipo de frases muy filosóficas y muy Sí, bueno. muy Ujú. interesantes. Claro. ¿Y cómo se ve reflejado hoy en día, capaz, estas enseñanzas, o cómo aplicamos la filosofía, por ejemplo, al proceso terapéutico, ¿no? Bueno, después no quiero olvidarme todo lo que fue la tradición medieval, que se rescatan las cuestiones de la antigüedad, pero ya más en un sentido espiritual, ¿no? Devocional. Y luego tenemos Renacimiento, humanismo, Sí. y ya vamos a la parte de la modernidad donde se hace mucho hincapié en la razón, digamos. La Claro. diosa razón cubre todo. Claro. La reflexión, digamos. Claro, Sí, sí. una reflexión racional sobre la vida, o sea, la razón es el dominio absoluto, digamos. Demasiada, igual diría. Sí, claro. Sí. Con sus errores, digamos, ¿no? Pero Sí, bueno, sí, sí. hasta que, bueno, después Freud, Schopenhauer descubre el inconsciente, Nietzsche también, y Freud, bueno, desarrolla toda su teoría, ¿no? Ahí interviene Descartes también, con esto de pienso, luego existo. Claro, claro. Ahí está. Descartes es el fundador del pensamiento, del sujeto pensante, vamos a decirlo Ujú. así. Pero no el sujeto intelectual, sino Ah, del sujeto que piensa la realidad cuando la realidad ha sido cuestionada, digamos. Se lo ha malinterpretado mucho a Descartes también con eso, porque él dice, pienso, cogito ergo sum, pienso luego existo. Claro. Pero no es luego en una cuestión de existiré mañana de tal manera, no. Como estoy pensando la realidad, existo. claro. Claro. Si no la pensara, no existiría tal Claro. como soy. Pienso, por lo tanto, existo. Claro, Claro. claro, sería por lo tanto Claro. existo. Claro. Fíjate vos qué interesante, porque si uno no piensa en la realidad, te piensan. Ujú. Entonces tu pensamiento no es tuyo. Claro. Y ahí empiezan todos los problemas. Sí, ahí Claro, ya- ahí empiezan Claro. las cuestiones, las críticas también. Claro, Claro. por supuesto, Claro. es verdad. Claro, claro. Sí, Entonces, sí. la filosofía siempre propuso este esclarecimiento de las cosas dudosas, no aclaradas. Claro. Y hoy en día la medicina está, bueno, cierta parte de la medicina está resaltando aquellas cuestiones que tienen que ver con, por ejemplo, con la epigenética, ¿no? Cómo los factores externos influyen sobre mí y no me doy cuenta, o sea, condiciones ambientales, relaciones, etcétera, etcétera. O sea, no es solo una cuestión de que una especie de virus entró por por mi Claro. cuerpo y me enfermó. Claro, sí. No, o sea, no, ya hoy eso no puede ser considerado. Ujú. Entonces, si lo otro que está por fuera de mí puede perturbar mi salud, ¿cuál es la relación entre lo otro y yo que lo pienso? Claro. Y ahí volvemos a la filosofía. ¿no? Claro. Entonces, Claro. ¿cómo estoy pensando la realidad para que ésta me influya y me enferme? Claro. Entonces creo que es muy, muy importante. Hoy en día hay escuelas como, bueno, hay pensadores como Viktor Frankl, que sobrevivió a los campos de concentración, que desarrolló la filosofía como una búsqueda de sentido. Claro. O sea, sobre todo se hace mucho hincapié en esto, ¿no? La búsqueda del sentido de la vida. O sea, que Claro. cuando lo vamos a ver en los ancianos, ¿no? Cuando Claro. están en los geriátricos que ya no le encuentran sentido a su vida, se apagan rápidamente. Sí, la logoterapia, ¿no? La logoterapia, La ¿no? logoterapia, sí. Claro. Sí, sí, sí. Encontrar un sentido a la vida. Sí, Exacto. sí, 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 sí.
Vos nombraste antes a Platón. Yo leí, anoté que, bueno, esto de la analogía, de la caverna de Platón, si es un punto de partida para comprender esta idea de Platón sobre el cuidado del alma, la idea que tenía Platón. Si tiene algo que está relacionado, la analogía de la caverna, la famosa analogía de caverna de Platón, donde, bueno, él digamos, miraba y se reflejaba lo que estaba al exterior, estaban presos, digamos, gente que estaba impedida de salir, de tener su libertad, bueno, Claro, claro, archiconocida. Bueno, eso lo desarrolla Platón en República, el libro séptimo, donde él establece, digamos, un camino por el cual un individuo tiene que convertirse en filósofo para poder gobernar. Si no, no está capacitado. Un gobernante, si no es filósofo, cae en errores y arrastra a las multitudes. Entonces, la alegoría de la caverna es cómo el alma sale de una realidad engañosa, perturbadora, y descubre lo que sería el mundo de las verdades. El mundo de las verdades, Claro. Entonces, claro. que esto va a ser retomado por los hermanos Wachowski que hicieron Matrix. O sea, esta cuestión. O sea, nada más que Neo está en el mundo de lo virtual, estamos encerrados en programas y hay que descubrir la realidad, que es muy dura y cruel. Pero bueno, en Platón pasa lo mismo. El prisionero tiene que hacer todo un esfuerzo titánico para sacarse las cadenas que lo atan, y cuando va saliendo de la caverna las cosas tampoco son fáciles, porque sus ojos se tienen que acostumbrar a ver la luz intensa de la verdad. Claro, sí. Así que, y ahí no termina el problema, porque después, como siente compasión para con sus camaradas, cuando retorna, trata de decirle, che, muchacho, o sea, esto no es lo real. Claro, pero no quieren, claro. Entonces lo van a mirar asombrado, le van a descreer de él, está loco. Incluso lo van a maltratar. Y Platón advierte que incluso puede llegar a morir. O sea que tiene que cuidarse de lo que dice, de la verdad que trae del mundo, de lo real, ¿no? Claro. Entonces, bueno, es un poco también... es una mirada metafísica del alma, ¿no? O sea, porque Platón creía que había una dualidad... sí, eso lo va a decir Aristóteles, pero Platón decía lo único que existe es el alma. Lo real es el alma. No es que hay un cuerpo y un alma. El cuerpo es un sepulcro. Claro. O sea, el alma tiene que desprenderse e ir hacia el mundo de las verdades, ya sea acá o cuando uno fallece, pero el alma contempló las verdades y cayó en este cuerpo y fue encerrado. Entonces, por lo tanto, hay que ir hacia ese mundo. Claro. Eso es lo que va a decir Platón. Porque la filosofía busca la verdad. Sí. La búsqueda incesante de la verdad. La verdad. O sea, ¿Qué es la verdad? O sea, es un debate. Es toda una cuestión. Claro, lo debatimos. O sea, a diferencia de la religión, que la verdad es un dogma. O sea, hay un dogma de fe. En la filosofía se debatimos, dialogamos. Es que es muy confrontamos. subjetivo también, puede ser muy subjetivo. Tu verdad no es mi verdad, o sea, siempre es distinto. Claro. Lo bueno de la filosofía es que a través de las subjetividades, de las diferencias, se provocan tensiones que son superadoras después. Bien, se descubre, o sea, claro, uno se transforma, ¿no? Sí. Así que bueno, yo creo que hoy en día considerar eso como terapéutico también es muy, muy interesante, porque muchas de las enfermedades, si no todas, pero bueno, muchas, tienen su anclaje en la mente, digamos, en lo que uno piensa acerca de las cosas. Hay ejemplos en la historia, digamos, de todo tipo, ¿no? O sea, gente que ha sobrevivido, por ejemplo, en el mar casi 300, 400 días, o sea que sería impensable, pero claro. ¿qué pasa ahí con el cuerpo? ¿Qué pasa? Entonces, bueno, ahí vemos que la mente es muy poderosa y más de lo que creemos. Y puede ser al revés también, porque también hay muchos casos de que la mente puede jugar en contra y hasta enfermarte, o lo peor, ¿no? Sí, bueno, los psiquiátricos, bueno, está lleno, o sea, pero que después es otro tema, ¿no? O sea, porque ¿quién es el loco, no? O sea, ¿no será que el loco es más cuerdo que todos nosotros y decidió irse de la sociedad? O sea, es todos debates filosóficos. Sí, pero sí, entiendo lo que decís, que la mente puede enfermarte, literalmente. Lo que pasa es que podemos hablar de mentes débiles y mentes fuertes también, porque hay gente que tiene más, o capaz que tiene la posibilidad de decir, bueno, yo esto me lo aguanto, y hay gente que te dice, no, yo esto la verdad que no lo puedo pasar, claro, no lo puedo hacer. Sobre todo, ahora
me haces pensar los procesos de cáncer, ¿no? O sea, las personas Claro, que tienen cáncer exacto. terminal, Claro. cierta gente con un posicionamiento de la mente psíquico ha revertido cánceres terminales. Claro. Y hay Sí. otros que no. O sea, Claro, con esa positividad o decir, bueno, llevarlo adelante de otra manera quizás también. Claro, Que justamente claro, la mente te lleva, dependiendo cómo estés. Claro. Tal cual, tal cual. Sí, sí, sí. Por ejemplo, o sea, los casos, son los famosos casos de que los médicos no pueden entender cómo se revirtió. O sea, Claro. porque lo buscan dentro de los parámetros de la medicina. Sí, la No, medicina. Claro, no pueden científico. entenderlo. Sí. Salió del protocolo esto. Entonces, pero bueno, Sí, ahí, sí, sí. ahí empieza el otro camino. Claro, y la Claro. filosofía habla un poco de cómo afecta lo que uno piensa al cuerpo, o no se encarga tanto de pensar en eso. Sí, no sé si no he leído filósofos que establezcan directamente la conexión. Claro. Quizá más indirectamente, ¿no? O sea, por Ujú, ejemplo, en el existencialismo, por ejemplo, Sartre también, ¿no?, con las novelas, da cuenta, Camus, por ejemplo, ¿no?, de gente que ha perdido el sentido de la vida y termina en estados, digamos, lamentables de existencia. Sí, sí, sí. Entonces, indirectamente siempre se está aludiendo. Claro, sí. Y bueno, después tenemos el caso paradigmático de Nietzsche, o sea, Claro. fue el gran pensador, digamos, que cuestiona todos los valores de la modernidad a tal punto que lo hace extremo, este cuestionamiento, y él termina con una enfermedad que lo deja paralizado durante 10 años, después fallece. Claro. Que Claro. es también todo un enigma Claro. que le pasó a Nietzsche. Algunos Claro. aluden causas biológicas, otros no, pero bueno, o Freud mismo, ¿no? O sea, que decidió suicidarse, digamos, por el extremo dolor que le provocó el cáncer en la mandíbula, y él era fumador, o sea, Sí. pipa, o sea, Claro. Sí, sí. ¿quién mejor que Freud para decirnos, Seguro. digamos, ¿Qué qué estaba, pasó? qué estaba ¿Qué le pasando pasó? ahí? ¿Qué pasó ahí? Claro. Sí, 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 exactamente. Respecto a Nietzsche leía que no todos lo entendían, que era complejo entender lo que decía Sí. Nietzsche. Sí, sí, O sí. sea, Sí, no, sí, no sí. era sencillo por cómo se expresaba, por cómo, ¿no? ¿Es así? Sí, digamos, Nietzsche es un pensador visceral, o sea, demuele todo lo que está construido, digamos, hasta ese entonces en cuanto a valores y en cuanto a lo que la sociedad debía ser o aceptar, o sea, sobre todo la cuestión de la religión, ¿no? Entonces él hace una transvaloración de todo al extremo. Entonces él es muy, muy visceral. Algunos lo consideran un filósofo, digamos, que puede ser considerado dentro de los íconos de la filosofía, otros lo consideran más como un literato, algunos dicen que, o sea, que escribía más desde lo visceral, más como una narrativa filosófica, podríamos decir, Sí. pero sin duda Nietzsche sí abre un camino, o sea, es inconmensurable, porque después va a venir Schopenhauer, que él estaba también en contra. Y después va a venir Freud, o sea, todos van a tomar la cuestión de lo irracional de la mente, que Claro. hasta ese entonces no se había pensado. Claro. Sí, claro. Ahí empieza la cuestión, no, o sea, la razón no es todo, o sea, acá hay las cuestiones irracionales. Claro, que- irracional. Bueno, sí. se habla de la irracionalidad. A veces, yo recuerdo cuando se habla de la economía irracional, la irracionalidad de las medidas económicas. O sea, se Lo habla utilizamos hasta para eso, todo hasta ese ahora. punto, ¿no? Claro. La irracionalidad de las medidas económicas dictadas por, bueno, tal ministro de Economía. Es increíble hasta ese Claro. punto. Si ya estamos hablando de irracionalidad Claro. en medidas Todo. económicas, Claro. creo que, Estamos mal. claro, Es Ve hasta dónde avanzó. un plan irracional, yo me acuerdo. ¿cómo ha llegado un irracional a tomar Claro. medidas económicas? O sea, Ahí está. Ahí está el problema, Ahí me está el parece. problema. Exacto. claro. Bueno, Cristian, te agradecemos muchísimo Bueno. que hayas estado aquí y nos Muchas alegramos porque, bueno, sos papá, no sé si ya Claro. habías sido papá o... Sí, de ya. Elena. Elena ya vino Ah, antes, la perfecto. precedió y ahora viene. Claro. ¿Qué edad Mariana. tiene Elena? 3 3 años. Bueno, Tres bueno, añitos, perfecto. sí, sí. Gracias por estar, No, muy no, amable. Es De- un tema muy amplio, podemos seguir. va. Sí. Vamos en la Estaría, próxima. te digo, toda la noche. Sí. Aparte aprendemos Es que mucho. sí, Sí, es muy siempre, interesante. siempre. Sí, sí, sí. Es importante destacar, decía recién Cristian, el tema de la verdad, la búsqueda de la verdad. Y también es destacable esto de que la filosofía también habría para todos era un diálogo abierto el que tenía de opiniones, ¿no? Claro. Es Sí. lo que hacía ese diálogo general
y abría el diálogo, más allá de la mayéutica, la pregunta que decías antes, ¿no? Sí. Sí, es muy interesante. Pero bueno, y como decía Cristian, hay que ver qué verdad, cuál es la claro. verdad. Sí. Sí. Hoy nos No preguntamos. hay una sola verdad. Ese Claro, es el tema también. claro. Me voy cambiada. Claro. Vas a ir pensando. Exacto. Viste, acá siempre me hacen pensar, Sí, me hacen sí, bombear. sí. Acá, sí, no te Sí. vas tranquila. Muy ¿no? tranquila. No. Bueno. Siempre pensando, cuestionando todo. Siempre. Cristian Prado, entonces filósofo, bueno, terapeuta holístico, hablando sobre esto, ¿no? La filosofía como proceso terapéutico o como purificación, me volví a equivocar, purificación del alma. Ay. Bueno, vamos a pasar a otro tema, ya Dale. sobre cómo pasó la hora. Sí. Pero tenemos para Muchísimo, hablar todavía. muchísimo. Sí, sí. Estamos entretenidos acá escuchando y hablando. Te digo que sí. Seguimos acá. Bueno, Estamos a tenemos un video. Tenemos un video. Exacto, Marce. Sí, vamos a ver el video. Vamos a ver qué nos dice Rolón en este video. Me encanta. Justo venimos Lo volvimos. Vos hablando un tenías poco. también, Jacqueline, para difundir Sí, sí. lo de la agencia de turismo nuestra, que Sí. es... ¿Querés que lo haga ahora o lo hacemos? ¿Vamos ahora? ¿Ahora? ¿Lo Bien. hacemos ahora? ¿Querés que... ¿Ustedes quieren ir a algún lado? Estoy Noviembre. pensando. Noviembre. Justo tengo una fecha ahí guardada. para ¿Sí? que- Claro. ¿Seguro? Te juro. Claro. Sí. Pará, ¿te queda bien la fiesta de chivo? Ah, pero Sí. ¿es para comer chivo? Para comer chivo y la fiesta Vamos, de chivo, ¿querés? vamos, ¿Sí? vamos. ¿Merlo les parece bien? Merlo, ¿Bien? bueno, Vamos buenísimo. entonces. Bien. Salida Buenísimo. viernes 7 de noviembre. Estoy. ahí lo Ya estamos me viendo en lo- pantalla. Me lo Mirá. agendé, che. ¿Sí? Espectacular. Bien, precio por una persona, 400.000 pesos. Precio por dos personas, 600.000. Che, está buenísimo. Bien. Oh, Esto espectacular. lo pueden encontrar, obviamente, en Reina Tours. Es @viajes y turismo Rosario con K al final. Bien. Día de que se quiere ir. campo, show, Sí. chivo. Oh, Ahí mirá, está. mirá, mirá. Un poquitito Ahí está. de lo que... Pasa que me dio Si algo hambre. faltaba era eso. Ahí Me está, dio el hambre, video, sí. un poquitito. Bueno, gracias a la gente de Reina Tours. Sí, gracias a Ivana. Exacto. Y bueno, ya nos estamos yendo, chicos. Ya Viernes estamos- 7 sí. de noviembre. Sí. Ahí Ahí para estaremos. ¿Listo? Bueno, ahora sí, entonces vamos Ahora a sí. difundir el video de Rolón. ¿Qué dice Rolón? Vamos a ¿Ves? Opina ¿de qué nos mucho. habla? ¿eh? Sí, sí, Hace sí, mucho sí. que no lo traíamos. A ver. Sí. Cuando vos hablas con alguien, vos estás tirando dos niveles de comunicación al mismo tiempo. Uno es lo que te digo y otro es desde dónde te lo digo, con qué emoción te lo digo. ¿Cuántas veces uno discute con alguien ¿por qué discutís? Porque el otro se enoja por algo y decís, che, pero pará, no te lo dije en ese sentido, fue una broma, ¿no? O sea, vos quisiste poner un sentido de broma y el otro escuchó la literalidad y lo ofendió. O al revés, a veces la literalidad no es mala, pero el lugar desde el que se dice, por ejemplo, hace lo que vos quieras. Listo. O sea, la literalidad es hacer lo que vos quieras. Ahora, lo que hay de trasfondo es... ¿Sabes qué? Si tenés razón. Listo, tenés razón. Listo, ya está, tenés razón, exactamente. tenés razón. Entonces hay dos niveles de comunicación. Sí, pero no lo ¿no? sé. A veces lo sentís porque te impacta, la emocionalidad te impacta, el lugar. Y a veces te equivocás, porque uno también es un hipersensible en momentos. Entonces, ¿por qué me dijiste? Pues no te lo dije más. Sí, me lo dijiste más. No, y ahí empiezan los problemas, ¿no? ¿Por qué? Porque ese segundo nivel de comunicación, que es el más inconsciente, que es el más emocional, el intencional, no está puesto en las palabras. Se le escapa a las palabras. Total. Bueno, Me encantó. Muy Muy bueno. bueno. ¿Desde Muy bueno. dónde lo digo? ¿Cómo lo digo Sí. también? ¿Con qué emoción? Sí, No dos es lo- niveles de comunicación. Sí, como dicen. exactamente. Sí. Este, Lo que digo y desde dónde lo digo. Claro. Eso es lo importante, porque a veces uno, es verdad, que habla enojado Mm. y capaz que el decir, bueno, no te quiero escuchar más, y Sí. no te quiero escuchar más, y hay veces que no, pará, no te quiero escuchar más, suena totalmente distinto. Sí, sí, sí. Y uno lo dice dependiendo de la emoción que tiene en el momento también. Ujú. Sí. No, que iba a acotar que somos seres interpretativos. Total, Sí, Que total. y cada uno emocionales. interpreta lo que realmente hay que ver, hay que estudiar Claro. un montón de cosas con eso. ¿Por Sí, qué interpreto esto? sí. ¿Por qué el otro interpreta Yo lo justo contrario? vengo de rendir análisis del discurso. Ah, Ahí mirá está. vos. Es literalmente lo que damos. Imagino, que uno... imagino que un 10. Un 10. Esperemos, profe. Profe. No, que justamente lo que plantea el análisis discurso, la semiosis social, es justamente que cada discurso tiene un sentido diferente, depende cómo lo dijo, por qué lo dijo, Ujú. depende del contexto, depende de 10 millones de cosas. Claro. Por eso también hay que tener en cuenta lo que dice Rolón, también depende de cómo uno se siente, de
en qué situación está. También viste que depende mucho uno lo que viene cargando. Sí. Que a veces uno carga con mucho Sí. estrés o está triste ya desde antes y capaz te largaste a llorar, Sí, claro, sí. o mandaste una puteada y Sí. capaz no era... No era tanto, No para era tanto. así, ¿me entendés? Claro, Sí, sí, claro. Por eso también Yo está creo bueno que comunicarse bien. Sí, donde se malinterpretan las cosas es mucho por WhatsApp. Porque no Claro. sabés, o sea, cómo te lo está diciendo la Sí. persona. Sí, Vos sí. lo estás leyendo y capaz que vos tenés un mal día y decís, no, me lo está diciendo mal. Sí, obvio. Y la otra persona te lo dijo de la mejor Claro, manera. Es claro. una cosa Sí, de... eso es Sí, sí, tremendo. sí. A veces creamos historias, nos anticipamos y creamos historias sobre los demás que realmente no ocurre nunca, no Sí. existe. Sí, obvio. Sí, No sí, es sí. veraz, quizás. Sí, pero es como Entonces- nos sentimos nosotros también. Sí. Lo Sí, recibimos sí. como nos sentimos y también lo decimos como nos sentimos. Sí, es sí, una sí, realidad. Sí, es importante aprender también a comunicarse bien, tanto con familia, pareja, amigos. Siempre se habla mucho de la pareja, pero poder decir literalmente lo que uno siente, lo que uno le pasa y no decir tipo, no me pasa nada. Claro, Ah, no. claro, Decí lo algo que te te está, pasa. claro, Es mejor así algo te está decirlo, pasando. Claro, sí. decir que Sí. o comunicarse bien, Sí, de sí, forma sí, literal, sí, de sí. forma simple, ¿no? Sí, sí, porque Es hay, difícil igual. claro, claro que es difícil, sí, sí, porque hay formas y formas de hablar. Por eso él cuando hace hincapié en cómo te lo digo, Claro. es Ahí está, fundamental. fundamental, claro. No solamente el qué, Sí, sí, sí. sino el cómo. Claro, porque yo te puedo decir cualquier cosa. El tema está cómo lo tomás vos. Totalmente. Y cómo yo quizás te lo dije también. Ujú. Porque Sí. uno no sabe. Capaz que dijo, no, una cosa, pero yo lo dije bien. Y vos me decís, no, pero yo no lo interpreté así. Ya, bueno, ya eso genera un conflicto Sí, sí, también. Sí, la interpretación es fundamental. También, de nuevo, en periodismo siempre vemos Sí. el emisor, el, Sí. el Sí. canal, el Siempre. receptor, y siempre puede haber algo en medio, pero Sí. siempre es... O sea, Sí. lo que el receptor interpreta es Total. varía un Sí, montón. Ciertamente. Sí, es sí, sí, distinto. O sea, varía, Sí, y literal. además generamos juicios sobre lo que dice el otro. Sí, A veces no escuchamos y generamos un juicio. Bueno, Echeverría en el libro Ontología del Lenguaje dice esto, que somos fabricantes de juicios los seres humanos. Claro. Fabricamos juicios constantemente. Juicio es una opinión, por ejemplo. Claro, sí, Yo sí, puedo sí. opinar, pero también tengo que ver si el cómo, te lo digo, cuando opino, cómo lo interpreta el otro. Claro. Pero Sí, el tema sí. es que no tenemos otra opción, o sea, es lo que hacemos los seres humanos y no es que hay algún mensaje que lo podemos interpretar Claro. bien y otro no, o sea, Sí. siempre hacemos juicio y siempre Sí, sí, sí. entendemos de una forma distinta. Sí, O sí. de la Todas forma nuestras que queremos, claro, condiciones sí. históricas, culturales, Sí, sí, propias, o sea, eso Claro. es imposible de sacarlo de nosotros. Sí digamos. lo podemos aclarar si la otra persona no le cayó bien o lo escuchó de otra manera. Claro. Eso sí lo que podemos hacer para evitar Sí, obviamente sí, sí. los conflictos. Claro. Eso seguro. ¿Cuántos conflictos se evitarían si nos basáramos en esto y pensáramos un poco más? No habría guerras directamente, No te digo, habría, ¿no? claro. Sí. En algunos casos se dice que el conflicto a veces es productivo porque ahí, viste, se habla mucho de las empresas, que tiene que existir el conflicto, porque bueno, pero en realidad en la vida cotidiana Sí. evitaríamos muchos conflictos Hay que Claro, aprender a sí. entre comunicarse, sí. las comunicaciones Sí, entre los seres humanos. Sí. Pero bueno, a veces, viste que por ahí tiene que ver mucho la emocionalidad, cómo estamos en ese momento, los estados de ánimo. Sí, juegan Bueno, muchas cosas sí, en ese sí. momento. Entonces es como que uno interpreta de la manera en la que está también Sí, a veces. sí, ¿sabes? sí, Si sí. no me No te siento queda bien, otra, y bueno, ya Sí, como que sí, sí, sí. Literal. me hablaste mal y no te hablé mal. Y Sí. bueno, pero se puede aclarar. Lo Sí. bueno de esto es que se puede aclarar también. Si bien hay dos niveles de comunicación, vos podés decir, no, pero yo no te hablé mal, o sea, yo te hablé bien, te lo dije bien. Y ya es otra forma de comunicarse. Sí, ahí. hablar bien las cosas, sí. Claro, sí, Pasa aclararlo. seguido eso, pasa, Sí. pero Para mí, cada minuto pasa eso. Para o mí sea, siempre digo, sucede en lo que es el WhatsApp, donde Ujú. vos no estás mirando a la persona y estás leyendo y vos leelo o interpretás Capaz como vos te estás. puso Sí. un punto y Claro. vos que Sí. ¿Qué pasó? Claro. me ¿Viste? está, no sé, Claro. diciendo algo re serio. Claro. Escribió en mayúsculas, me Claro. está gritando. sí, Eso. ¿A quién no le ha pasado? Sí, sí, sí. Deja de gritarme por escribir en Deja de mayúsculas. gritarme. sí. No, es una Es locura. terrible. Bueno, estamos a pocos minutos de la finalización del programa. Nos quedan algunos minutos Sí. todavía. Tenemos tiempo para Sí, una. si querés poner el consejo. Sí, vamos, Sí. vamos con el Consejo Municipal de la Ciudad de Rosario, que auspicia este espacio, y ya después cerramos, ¿eh? Sí, Porque sí, sí. comentamos algo de esta noticia, este tema que Dale. tenemos sobre el aburrimiento, que eso está bueno. Dale, dale. Comentamos. Vamos con el consejo. ¿Todo bien? Apostar nunca es un juego. Rompe el silencio. Pedí ayuda.
Che, Bien. gente, les voy a hacer una preguntita. Sí, cómo no. ¿Cuándo fue la última vez que se aburrieron? Pero aburrirse de verdad, aburrirse de estar solo, sin pensar Sí. en nada, no aburrirse de estar con el celular, Claro. Claro. sin nada. No. ¿Cuándo fue Sin la última hacer vez? nada, Sí, no recuerdo. La verdad que no recuerdo. ¿Viste? Hace mucho que no estamos. Viste que antes decíamos, estamos aburridos. Sí, estamos aburridos. Quiero jugar sí. con alguien cuando éramos Sí, chicos. Quiero... pero porque no existía esto cuadradito que Claro. está Sí. acá. Tenemos un problema últimamente que se está perdiendo el tema del aburrimiento, pero un aburrimiento que lleva a la reflexión, a un cuestionamiento profundo, a realmente, literalmente no hacer nada. O sea, Claro. lo estamos perdiendo, pero por muchas razones, porque estamos con el celular, porque estamos en otra, pensando en el futuro, pero realmente nunca filosofamos, podríamos Exacto, decir. sí, ahí está. No Ahí llegamos está. a filosofar, No, porque no. nunca realmente nos aburrimos. Claro, porque no nos ponemos un segundo a pensar. Hablábamos también este tema cuando lo preparábamos. No nos ponemos a reflexionar, a respirar, a decir, bueno, a ver, basta, no pensemos en Ujú. absolutamente nada. Siempre en algo Imposible. estás pensando. Sí, sí. O por Más lo menos, allá. no sé si no, yo hasta lo veo casi imposible no pensar en nada, pero por lo menos no Descansar. estar en alguna distracción. O preocupado Porque, por algo. Claro, el problema me parece que la sociedad hoy en día que está llena de distracciones, Sí. que está construida para eso, para Ujú. distraernos. Tenemos un montón de series, de películas, de Sí. todo Chata. en el celular tenés Las redes todo, sociales. Todo, sí. todo. Entonces está construida para distraernos Sí, y para, sí. para que consumamos, obviamente. Ujú. Pero nos está quitando esta capacidad de, una De reflexión, Sí. claro, Sí, sí, claro. sí. No pensamos, no reflexionamos, No. porque tenemos siempre a mano la tecnología Claro. y eso nos quita esa posibilidad que sí teníamos antes. Ni hablar de las conversaciones Mm. interpersonales, ¿no? Sí. Cara a cara. Eso Ni ya. qué decir. Sí. Hasta sí. eso, digamos, ¿no? Es Hasta un ese montón punto. Pero bueno, creo que eso, digamos, nos quita por eso el aburrimiento. Claro, no claro. estamos No aburridos estamos nunca porque- aburridos. Sí, no, sí, no. sí. No conocemos lo que es el aburrimiento últimamente. Es real. También el tema este de los estímulos, del ruido, o sea, ese es el problema, que estamos tan abombados de todo que bueno, hay que intentar por lo menos salir un ratito de eso. Claro, esto que Estar decía en los silencio. estímulos, la pregunta incómoda, por ahí lo que leíamos, Sí. es no hay lugar para una pregunta incómoda. No. ¿Viste? Claro. O que nosotros podamos utilizar el autoconocimiento y digamos, a ver, ¿qué es lo que quiero en estos Sí, momentos? sí. No, es como estás ahí, el Sí, sí, celular sí, y sí, ya sí, está. Sí, siempre Pasa todo encontramos un desapercibido. lugar para distraernos y Claro. no poder concentrarnos en cosas importantes Claro, o el más tema es que, importantes. como lo que decía antes, el tema de la distracción es a propósito porque obviamente muchos sectores nos quieren distraídos. Entonces Sí. también aburrirse, hasta se lo puede ver como un acto político. Mm. O sea, Claro. realmente reflexionar sobre lo que estamos pasando. Claro. Porque Sí, sí. si todos nos quieren estar sobreestimulados, distraídos, Consumiendo. por algo es. Claro. Porque saben que el aburrimiento y la reflexión sí. lleva a que la gente piense, Ujú. justamente. Se llaman cortinas de humo. Creo Claro. que dice que cortinas de humo para que tapan. Más que cortina te diría, vivimos en humo. Vivimos en un humo. Estamos Humo envueltos en humo. constante. Sí, 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 sí. Bueno, nos tenemos que ir. Oh, Sí, Marce, ya está. Nos Chau. vamos. Me voy. Gracias por estar con nosotros, por acompañarnos. Como siempre decimos, gracias a Agostina, gracias a Isela, gracias a toda la gente de Agofa TV, a los auspiciantes, a la gente que viene a participar aquí permanentemente. Y nos vamos a reencontrar la próxima semana, seguramente con más material y más entrevistas. Gracias a todos, gracias chicas, gracias equipo por acompañarme y por estar en esto de hacer diariamente, porque si bien vamos 2 veces a la semana, en Línea Directa se hace todos los días. Nosotros trabajamos detrás. Sí, Así siempre. que gracias por el empeño, por todo lo que le ponen al programa. Gracias, Marce.